Lucas capítulo 14. Verso 15 hasta el verso 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y tráeme acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros suplicamos que tu gracia ahora nos ilumine y nos asista, Señor, para estudiar tu palabra. Lleva nuestros corazones a esta clara enseñanza que nos motiva, que nos manda, que nos ordena a llenar tu casa de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesús, para convertirlos en adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Ven, Señor, y visítanos en esta hora y enciende la chispa del fuego del amor por las almas perdidas. Que así, Señor, seamos estos comisionados, tus siervos que fueron llamados para convidar a esa gran cena, a ese gran banquete, a comer de esa gracia, de la salvación y de la vida eterna. Bendícenos con ello, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. De múltiple manera, nuestro Señor le habló a sus discípulos sobre la tremenda responsabilidad que cada uno tenía para llevar a cabo la obra de evangelismo. No había ocasión o circunstancia que el Señor no aprovechara para darle claras enseñanzas, mandamientos, motivaciones, promesas a sus discípulos para que se involucraran de manera responsable, de manera constante en esa tarea de llevar a cabo el evangelio. Estaban allí sentados con él a la mesa y aprovechó aquella ocasión para usar como una metáfora del lenguaje esa singular ocasión de la mesa, de aquella comida que estaban disfrutando, para usar esto como medio para motivar a sus discípulos a predicar el evangelio. Amados hermanos, a los discípulos se le encomendó la tarea de predicar el evangelio. Lo que fue verdad para ellos sigue siendo verdad para nosotros. Y yo sé que aquí hemos predicado muchas veces acerca de este solemne y sagrado deber de evangelizar. Pero creo que nuestros corazones siempre necesitarán el espoleo
del mandato bíblico a evangelizar, porque por naturaleza somos remolones, lentos. Por naturaleza somos de ánimo caído para predicar el evangelio. Debemos de predicar porque Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es lo que vemos en este texto que hemos leído. Se nos encomendó la tarea de reconciliar a los hombres con Dios. Y no es una tarea fácil. No es una tarea simple o sencilla. Observemos que en la primera acometida de los discípulos, para cumplir la encomienda que le dieron, observe cómo regresaron con las manos vacías, porque cada persona a quien le ofertaron la invitación de comer del banquete estaba muy ocupado. Tenía una linda excusa, una hermosa excusa. Venid, que ya todo está preparado. Así iban a cada casa llevando la invitación. Ya la mesa está servida, los cubiertos están dispuestos, los platos están allí, solo esperando que le ocupen con esa rica comida que ha sido preparada. Ahora, es obvio que estas personas no tenían ningún interés en asistir a ese banquete para comerse esa comida. Sus prioridades eran otras, sus necesidades eran otras. Su agenda de vida ya estaba muy llena, muy ocupada para sacar tiempo para ir a ese banquete. He comprado una hacienda. Primera excusa. He comprado 5 yuntas de bueyes. Segunda excusa. Acabo de casarme. Tercera excusa. Todas son buenas excusas. Excusa legítima. Cada una de esas excusas fueron presentadas como razón y causa para obviar la invitación solemne que le hacían a participar de este banquete. De ahí la reacción del dueño del banquete. De ahí que el dueño del banquete no se quedó de brazos cruzados ante esa avalancha de justificaciones y de excusas por las cuales cada invitado dejaba su silla vacía en aquella mesa donde habían sido convocados e invitados a comer de manera gratuita. Observemos que no le mandaron un ticket con el valor de la comida. Era una comida gratuita, una comida de regalo, lo que se le estaba aquí ofertando. La reacción del Señor fue bien simple. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. ¿Y qué deben de hacer los encargados de hacer la invitación? Dice el texto: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
Amados hermanos, veo muchas sillas vacías ahí al lado suyo. Cada silla de esa, el Señor espera que esté llena, que esté ocupada. Esa es la voluntad del Señor, que cada silla en este lugar disponible se haya ocupada por un inquilino permanente, que continuamente está sentado comiendo de ese banquete de la gracia de Dios que cada domingo, que cada miércoles el Señor prepara para servirnos en la mesa. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amados hermanos, en ese contexto el Señor mandó a sus siervos para que trajeran a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los pobres, para que los trajeran de donde quiera que estuviesen, para que se sentaran ahí en su mesa. En conclusión, tenemos como iglesia local la responsabilidad de llevar a cabo esa tarea de reconciliar al hombre con Dios. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tan pronto se convirtió, asumió esa responsabilidad. No es algo opcional para el creyente. Todo creyente tiene el deber sagrado de involucrarse en esa labor de reconciliar con Dios al hombre. No tenemos opción al respecto. Cuando le predicamos a alguien y esa persona no responde al llamado de Dios, como vimos en este caso, no debemos cruzarnos de brazos, debemos de seguir adelante, buscando al cojo, al manco, al ciego, al pobre, que ciertamente tiene toda la necesidad del mundo de asistir a esa fiesta, de sentarse en esa mesa para comer del banquete. Hasta que no demos con el pobre, hasta que no demos con el manco, con el cojo o con el ciego, para traerlo al banquete del Señor, no hemos terminado nuestra tarea. No debemos de volver a la casa del Señor con las manos vacías, solos, porque a quienes invitamos se rodearon de buenas excusas y con ellas justificaron su no asistencia a comer del banquete del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, establece con gran claridad el deber que tienes tú como miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué eres tú? Un embajador,
un representante del cielo. Tu vida es una embajada del cielo. Una embajada que tiene la tarea de representar los intereses de Dios aquí en la tierra, aquí en este mundo, enemistado con Dios, enemigo de Dios. Y Dios nos ha asignado la responsabilidad de reconciliar a los pecadores. Amados hermanos, ¿a cuántos hemos reconciliado con Dios? ¿A cuántas personas en la actualidad estamos trabajando para lograr ese objetivo de reconciliarle con Dios? Tenemos nombre y apellido de personas por quienes estamos intercediendo para lograr una buena y fructífera reconciliación entre el Creador y la criatura, entre el pecador y el Dios ofendido. Amados hermanos, tenemos la solemne responsabilidad de involucrarnos en la reconciliación de los pecadores con Dios. Debemos de evangelizar porque se nos encargó la obra de reconciliación. Pero también debemos de trabajar en el trabajo de evangelismo porque la cosecha está madura. La cosecha está madura y cuando se madura la cosecha, ¿qué debe de hacerse inmediatamente? La cosecha debe de ser recogida. Hay un texto en Joel capítulo 3 versículo 13 que me encanta. Dice Joel, echa la hoz porque la mies está madura. ¿Qué es la hoz? No sé si usted ha ido al campo allá en la... Exactamente. Es una especie de machete curvo así, tipo sierra, con dientes muy pequeños, bien afilados, que se entra en el tallo, dentro del paquete de tallo, y con fuerza se agarra el paquete y se ala, para que se desprenda la espiga del tallo y así pueda recogerse esa cosecha de granos de trigo o de arroz, que es donde se emplea la hoz. La hoz se emplea tanto en la cosecha de arroz como en la cosecha de trigo. Antiguamente, hoy ya esto está mecanizado, pero en definitiva es lo mismo, porque lo que emplean las máquinas es la misma hoz. Lo único que ya no movida por un brazo de hombre, sino movida por máquina. Pero el trabajo es el mismo, es recoger la cosecha. Sea con el brazo humano, o sea con la máquina, la cosecha está madura y hay que meter la máquina o hay que meter los hombres con la hoz en la mano para recoger y almacenar esos granos a fin de prepararlos para el disfrute en nuestras mesas. Amados hermanos, echa la hoz, nos manda el Señor. Y aquí se compara el barrio donde vivimos, la ciudad donde vivimos, la nación donde vivimos. Se comparan a los pueblos con una cosecha, con un campo de trigo, ya maduro, listo para ser cosechado. ¿Qué se le demanda a los obreros?
echa la hoz. El trigo no será recogido a menos que eche la hoz y te involucre en esa tarea pesada, difícil, de recoger, de cortar la cosecha. Este mismo pasaje Cristo lo usa en Mateo 9:37 cuando manda ahí a sus discípulos, diciendo que debemos de orar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Y da la razón de ello, porque la mies ya está madura, lista para la siega. Nuestra tarea es ir con la hoz en la mano para recoger la cosecha. Habrán granos, espigas dañadas,